Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy viernes 30 de enero, cada vez más cercano, queridos amigos, ya a finalizar de nuevo este primer mes del año 2026. A pesar entonces 11 meses de malas embullidas mañana de Gina, así es que ya va a poco lo mitad, ya que lo mitad. Llamo poner que ñandereco, llamo poner que la ñanderoga, pues llamo poner que la ñandeneta, y con la palabra y la fuerza de Dios que nos acompaña siempre, queridos amigos. Hoy, desde el segundo libro de Samuel, capítulo 11, del 1 al 4, y luego versículos 5 al 10, y luego del 13 al 17. En la época del año en que los reyes acostumbraban salir a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel contra los amonitas. Los derrotaron y pusieron sitio a Rabá. David se había quedado en Jerusalén. Un día al atardecer se levantó de dormir y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde allí vio a una mujer que se estaba bañando y purificando. Era una mujer muy hermosa. David mandó preguntar quién era aquella mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías, el hitita. David mandó unos criados a buscarla y la trajeron a su casa y durmió con ella. La mujer quedó embarazada y le mandó decir a David: estoy encinta. David envió mensajeros a Joab: haz que venga Urías el hitita. Joab cumplió la orden, y cuando Urías se presentó a David, el rey le preguntó por Joab, por el ejército y por el estado de la guerra. Luego le dijo: ve a descansar en tu casa en compañía de tu esposa. Salió Urías del palacio de David y éste le mandó un regalo. Pero Urías se quedó a dormir junto a la puerta del palacio del rey con los demás servidores de su señor y no fue a su casa. Le avisaron a David: Urías no fue a su casa. Al día siguiente, David le convidó a comer con él y le hizo beber hasta embriagarse. Ya tarde salió Urías y se volvió a quedar a dormir con los servidores de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente, David escribió a Joab una carta y le dijo: pon a Urías en el sitio más peligroso de la batalla y déjalo para que muera, para que lo maten. Joab, que estaba sitiado a la ciudad, puso a Urías frente a los defensores más aguerridos. Los sitiados hicieron una salida contra Joab y murieron algunos del ejército de David, entre ellos Urías el hitita. Queridos amigos, este es el gran pecado de David. Ore copaiteja lleva, y sin embargo él viene a apoderarse de esta mujer. Y es lo que suele suceder con nosotros, queridos amigos. Ya le copaité todos los bienes, ya ande rico, ya le coge también, pero seguimos robando y sacando al pobre aquello que le pertenece. Queridos amigos, no tenemos que mirar lo que sucedió o lo que nos narra, porque esta es una historia, no tenemos documentos así tal cual. La palabra de Dios es pedagogía, la palabra de Dios está para enseñarnos, pero nos está diciendo que el verdadero David, asesino, el verdadero David que se está apoderando de las riquezas que no le pertenecen, somos nosotros. Aquí entonces estamos avasallando. Le quita a su mujer. Sin embargo, no lo puede hacer. ¿Por qué? Y porque es el Señor el que dirige nuestra historia. Y el peor pecado, queridos amigos, cuando queremos deshacernos, es ser también asesinos. Porque aquí, al no conseguir con su objetivo, entonces ponle al frente de batalla, en ese lugar más peligroso. Y tal cual. Otro tembiway a Joab. Joab en realidad es su sobrino, ¿verdad? El hijo de la hermana de David. Le pone al frente de batalla y ahí muere Urías. Es el mayor pecado, queridos amigos, que ha cometido David. Y es lo que nosotros también cometemos cuando no reflexionamos y no lo aplicamos a nuestra vida, la palabra de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.